Querido Mario, muy buenos días, ¿cómo estás? Mi querido Luis, ¿qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti al auditorio. Pues como lo dices, pocas o cero sorpresas ayer en este anuncio de inversión privada donde estuvo el presidente López Obrador, por supuesto en Palacio Nacional, el secretario de Hacienda, Carlos Salazar del CCE, Antonio del Valle del Consejo Mexicano de Negocios y otros empresarios ahí que estuvieron pues más bien para la foto, ¿no? Ahí Carlos Slim Domit, estuvo Rogelio Zambrano de Cemex, en fin. La verdad es que se queda muy corto con respecto a las necesidades que tiene el país para hacer crecer su economía, para la recuperación económica. Estamos en la peor crisis de los últimos 70 años, que no se nos olvide eso, y parece que las soluciones ordinarias que toma el gobierno junto con la iniciativa privada pues no nos van a ayudar de mucho ni para la recuperación de empleos ni para la recuperación de la economía. A ver, en términos muy generales, se anunciaron 39 proyectos, una inversión de 297 mil millones de pesos, que según los empresarios, pues es una primera parte de 5 anuncios que se van a hacer en los próximos meses. El segundo se pretende hacer en noviembre, en los cuales se vaya aumentando, por supuesto, la inversión y se vayan incluyendo nuevos proyectos. El asunto es que los anuncios de inversión de este tipo, que además se hacen con bombo y platillo, se va a Palacio Nacional, se anuncian en la conferencia matutina con el presidente y los secretarios de Estado, Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia, tienen que ser grandes anuncios para que generen confianza en los mercados, en los inversionistas, en el resto de los empresarios más pequeños, medianos, sobre que sí va a haber dinero en la economía fluyendo y que entonces eso les da confianza a reabrir sus negocios, a volver a contratar a la gente. Y no lo vimos ayer. Ayer vimos un tirititito, yo ponía en mi cuenta de Twitter, digamos, haciendo esta analogía de lo que pudo haber sido un buen gol, y se quedó pues en algo muy pequeño por parte de los empresarios y el gobierno. Mira, nada más para ponerlo de comparación o de contexto, Luis, el año pasado ya se había anunciado un plan de inversión en infraestructura de 3 veces más grande del que se anunció hoy, 150 proyectos, cerca de 850 mil millones de pesos, y lo que dice Carlos Salazar del CC es que bueno, ya cambiaron las condiciones económicas, nos pegó la crisis del coronavirus, y entonces hay proyectos que ya no tienen viabilidad, los revisamos y se pudo sacar este primer paquete de 5, les decía, con 39 proyectos y 300 mil millones de pesos. Yo creo que se queda muy corto para las necesidades que tiene el país, de corto plazo, porque si bien son 5 fases en los que quizá lleguemos a 1 billón y medio de inversión privada, la realidad es que lo necesitamos ahora y necesitamos ese anuncio ahora, no esperarnos. El asunto es que ellos dicen, ya están los proyectos que se pueden empezar a construir casi desde el día 1, es decir, a partir de hoy, los 39 proyectos que se anunciaron ya se pueden invertir. Yo creo, ya se puede comenzar a invertir y a generar empleo. Eso está bien, pero creo que quedaron a deber en muchos otros que ya se supone que ya estaban palomeados, ya se habían aceptado, algunos ya deberían haber estado en ejecución, y pues no, lo que vimos ayer son algunos tramos carreteros, ninguna carretera importante, digamos una gran inversión. Las 2 grandes inversiones, como tú ya lo comentaste, es uno, el tren México-Querétaro, que se retoma después de que estuvo ahí con el asunto de corrupción en el sexenio pasado con el grupo IGA, el contratista preferido de Enrique Peña Nieto y demás. Bueno, se va a retomar ese proyecto, cerca de 50 mil millones de pesos, y se va a hacer una conquistadora en la planta, en la refinería de Tula, que bueno, pues es un proyecto ahí que tiene que ver con la refinación y que se le van a invertir también un poquito más de 50 mil millones de pesos. De ahí a las grandes inversiones que requiere el sector energético, fíjate nada más, el año pasado también la iniciativa privada decía que se podían invertir hasta 100 mil millones, pero de dólares, solamente en el sector energético, y que ya había muchos proyectos que estaban en fila para ser aceptados por parte del gobierno federal. Bueno, pues a ver, 100 mil millones de dólares, dependiendo del tipo de cambio, pero más o menos estamos hablando de 2 billones de pesos, es decir, nada que ver con 300 mil millones que se anuncian en un paquete donde ya viene el sector energético, el sector de infraestructura y el sector de agua y de electricidad. En fin, la verdad es que yo creo que se quedó muy corto, yo creo que con todas sus letras decepcionó este plan de inversión privada, y un poquito con lo que se quieren salvar los empresarios es que estos son proyectos públicos, es decir, proyectos que el gobierno pudo hacer o tendría que haber hecho, pero no tiene inversión, no tiene dinero, no tiene margen presupuestario para hacerlo, y entonces le dice a los empresarios, a ver, necesito su ayuda,
échenme la mano con estos proyectos. Es decir, que no son proyectos que porque son concesiones, no son este asunto de Sí. la planta de Tula, no, la de la refinería de Tula, el tren México-Querétaro. O sea, son proyectos que el gobierno tiene en su estructura o en su pipeline, como se dice, y que ellos no los pueden hacer, entonces quieren la inversión privada. Es decir, los inversionistas privados dicen, pues estos proyectos los plantea el gobierno, yo llego y los financio, pero yo también como iniciativa privada puedo hacer mis propios proyectos. En fin, yo creo que estos grandes anuncios deben ser esos, grandes anuncios que generen confianza, y en este caso no se genera algo así, mi querido Luis. Y yo te pregunto ahí en el tema de la confianza, o sea, sí veíamos a Poncho Romo, a Arturo Herrera, al presidente de la República, muy sonrientes, los veíamos sonrientes, de hecho, porque no traían cubrebocas, eso también a mí me llamó mucho la atención, tanto del Valle como Salazar, por ejemplo, ahí en la foto, pues los dos con cubrebocas, desde el punto de vista de la IP y desde el punto de vista del gobierno, ahí sí sin cubrebocas, hasta en eso hay símbolo, pero yo creo que los símbolos son muy importantes y termina el plan y los aplausos y la firma y la foto y lo que quieras, y después el presidente se lanza contra el Financial Times, que nos ofrezca una disculpa el Financial Times, y además el presidente dice algo que yo creo que a un inversionista no le da confianza. Aquí en este país, ya para que nos quede claro, máxime después de la maroma de la Corte, aquí en este país, arriba de la ley está el pueblo, sea lo que sea que eso signifique. Entonces, pues sí, yo quiero ver al inversionista que hoy día trae ahí en la bolsa, ¿qué te gusta? $100 millones, $1,000 millones para una inversión, que venga a México y dice, oye, ¿sabes qué? Mejor me voy a Colombia, mejor me voy inclusive a Argentina, mejor me voy a Chile, mejor me voy a Brasil, mejor me voy a cualquier otro lado. En un momento de crisis nos ponemos los moños. No, pues estamos cañones, querido Mario Maldonado. Pues sí, tiene todo que ver con el Estado de Derecho, con el respeto a las leyes, y cuando el presidente López Obrador habla de que sobre la ley o la Constitución está el pueblo, pues ya lo vimos con la consulta popular o la consulta pública para cancelar el aeropuerto de Texcoco, para cancelar la inversión de Constellation Brands en Baja California, el asunto hasta del agua en Chihuahua y otros temas que son pues más de corte popular, que el presidente López Obrador pues ha privilegiado sobre lo que dice entre comillas el pueblo y no lo que dice la ley o los contratos que ya se firmaron. Y lo mismo así se han renegociado los gasoductos, yo creo que se van a renegociar los contratos que ya se entregaron en las rondas de hidrocarburos, que cree el gobierno que no están funcionando, que les dieron a tole con el dedo a el gobierno, los inversionistas al gobierno cuando se entregaron los contratos. En fin, yo creo que esto que dice el presidente López Obrador pues no se queda en la saliva, mi querido Luis, ya lo ha ejecutado, ya lo hemos visto en la realidad con las consultas populares que pues pasan por encima de la ley o de los contratos, por lo menos que ya estaban firmados, del Estado de Derecho, que es lo que se requiere para que cualquier inversionista, pues como tú dices, traiga su dinero, o los inversionistas nacionales decidan invertir su dinero en lugar de llevárselo a otro país. Y creo que esos no son buenos mensajes a los empresarios, y yo pues que he platicado ahí con Carlos Salazar, con Antonio del Valle, no les queda de otra más que decir, peor es tener nada, ¿no? Es decir, peor es que no nos hagan caso, que ni siquiera los 300,000 millones de pesos nos dejen invertir, peor es que tengamos que llevarnos las empresas fuera de México, que haya una fuga de capitales, que se devalúe la moneda, en fin, como estas crisis horribles que ya tuvimos en el 94, 95 y en el 88, y en fin, yo creo que no les queda dentro a los empresarios más que tratar de pues tender puentes, de buscar la conciliación, de buscarle la cara al presidente, de buscar tener un poquito de influencia, aunque sea con el secretario de Hacienda, con Alfonso Romo, pero la verdad es que yo creo que va a ser un sexenio en el que la inversión privada pues no va a ser muy bien recibida, o por lo menos los empresarios no se van a sentir confiados de invertir su dinero en el país, y van a pues mantener su planta productiva, a lo mejor algunas de sus plantas, su planta productiva, pero no vamos a ver, digamos, estas carretadas de inversión por parte de los empresarios en este sexenio. Y tiene todo que ver con lo que tú dices, Luis, a pesar de que el presidente diga que no es enemigo de los empresarios y que los respete y que sabe que la iniciativa privada es importante para el crecimiento y el desarrollo de México, pues eso es una cosa, y otra es que no ponga,
digamos, todas las condiciones para que estos empresarios o los inversionistas internacionales pues puedan invertir y puedan generar actividad económica y dinero. Nada más por último, el tema de los empleos, dice que se van a recuperar 200,000 empleos en lo que resta del año, cuando se han perdido por lo menos formales 900,000 empleos, es decir, que no es suficiente para compensar el golpe del coronavirus. Pero si nos vamos también al empleo informal, que es la mayor parte de la economía, este sector informal que no cotiza en el IMSS y que no tiene seguridad social, pues estamos hablando de por lo menos 3 millones, 4 millones de desempleados que generó esta crisis del coronavirus, y que con 200,000 empleos, cuando tienes un déficit de 3.5 o 4 millones, pues no la salvas para nada. Vamos a seguir sumidos en una crisis muy importante. Por eso hacía falta un anuncio mucho más contundente de inversión, que no solamente incluyera esos proyectos, mi querido Luis, sino que jalara la confianza de los empresarios micros, de los pequeños, de los medianos, donde diga, a ver, si le van a invertir 2 billones de pesos los empresarios privados en el próximo año a la economía, pues seguro de eso me va a tocar. Entonces yo recontrato a mis empleados, yo reabro mis plantas, abro mi negocio de nuevo y le entro a la recuperación económica, pero pues no vimos nada de eso. Mario Maldonado, te mando un gran abrazo y te seguimos ahí en tus redes. ¿Cuáles son? Mi cuenta de Twitter, @MarioMal, y también en @el CEO, ahí toda la información financiera y económica, que por cierto estamos cumpliendo 2 años. ¡Felicidades! Días, querido Luis. ¿Dónde es la pachanga? Pues ya los invitaré ahí por redes sociales, les pasamos la invitación. Gracias, Mario Maldonado.